Hola a todos, mi nombre es Gaby y hoy día me gustaría hablar sobre un tema que es bastante común entre las personas, pero a la vez es bastante delicado. Antes de empezar a hablar sobre este tema, me gustaría hacer una pequeña oración. Cerramos los ojos y rezamos. Padre Santo, Padre Eterno, ayúdanos a que veamos nuestros corazones. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes. Jesús, ven y ayúdanos a perdonar. Como tú perdonaste cuando estabas en la cruz. María, Madre de Dios, tú también perdonaste cuando viste a tu Hijo sobre la cruz. Reza por nosotros. Amén. Como ya os dije, este tema es muy común entre las personas. Todos de alguna manera tenemos que perdonar. Todos de alguna manera ofendemos a los demás, aunque no seamos conscientes de ello. ¿Y cómo se refleja esto en nuestras personalidades? Esto es simplemente, a veces vemos a personas que son creyentes, practicantes, que van a misa a lo mejor todos los días y sin embargo están deprimidos, están tristes y no saben por qué. Hay personas que van a los psiquiatras, a los psicólogos, porque no tienen esa paz interior, no tienen esa alegría interior de decir, estoy contento, estoy feliz, tengo problemas en esta vida, pero no importa. ¿Por qué? Porque tienen esas heridas ahí en sus vidas, en sus almas, en sus corazones y no saben cómo tratar con ellas. Nadie les ha enseñado a tratar con ellas. Es una realidad que cuando nosotros nacemos, pues somos como muy egoístas. Un bebé es muy egoísta. Pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros y si nuestros padres no nos han enseñado a que hay otras personas en el mundo, seguimos pensando eso. Y nuestra vida al final se convierte en eso. Todo el mundo que no está de acuerdo con nosotros, pues nos ofende, nos hiere, nos hace heridas y eso va minando nuestra forma de ser, va formándonos y creando situaciones en nuestras vidas que a lo mejor no es como Dios quiso que nosotros fuéramos desde un principio, o no es a lo mejor lo que nosotros de verdad quisiéramos hacer. ¿Qué es el perdón? El perdón en latín es perdonare. Per es un adjetivo superlativo y donare es un don. El perdón en hebreo es esliya y es el perdón supremo de Dios. Pero esta palabra esliya viene de la lengua arcadia, de salai, que significa curar. Eso, por lo tanto, el perdón es curar. Y en arameo, el perdón significa liberar. Por lo tanto, el perdón nos cura, es un don, es un regalo, y nos libera de todas las heridas que nosotros tenemos. Y que de una manera u otra bloquean nuestra vida. Tú debes saber que si tú no perdonas, en un momento o en otro momento, van a aparecer otra vez esas escenas en tu mente. Y tú vas a tratar las situaciones o vas a hacer las cosas de acuerdo a lo que a lo que tú ves en tu mente, a lo que como tú reaccionarías emocionalmente. Hablamos del perdón de muchas maneras. Pedimos perdón, nos gustaría perdonar, nos gustaría que nos perdonen, anhelamos el perdonar, perdonamos y no olvidamos, no queremos perdonar. Y hay muchas formas de interpretarlo. Y si tú te pones a pensar, todos los seres humanos somos diferentes. Y para unos es muy fácil de perdonar, para otros es muy difícil de perdonar. Hay unos que dicen, ya, he perdonado, pero no puedo olvidar. Y eso en realidad es un perdón muy barato.
Y también nos preguntamos, si es tan difícil de perdonar, ¿de verdad tenemos que perdonar? La gente nos ha herido y nosotros tenemos que perdonarlos. ¿Qué vamos a conseguir si perdonamos? ¿Merece la pena el perdonar? ¿Vamos a tener algo a cambio si perdonamos? Pero nosotros tenemos que ser conscientes que si nosotros no perdonamos, nosotros hemos entregado la llave de nuestra libertad, la llave de nuestra felicidad a la persona que nos ha herido. ¿Por qué? Porque, como ya dije anteriormente, los recuerdos vienen y sentimos las mismas emociones. Y entonces, ¿qué pasa? Al sentir las mismas emociones, experimentamos el mismo sufrimiento. Y otra vez tenemos esa amargura, ese sentir que no nos hace felices. Entonces, e incluso en nuestras mentes, muchas veces hacemos como una película. Lo que nosotros le diríamos o le hubiéramos dicho cuando nos dijo eso. Y pensamos, si nos volvemos a encontrar a esta persona, ¿qué es lo que podríamos hacer? Y hacemos una película. O sea, nosotros a lo mejor somos mejor que directores de cine, porque decimos, esta persona nos ha hecho esto, y yo le haría esto, y entonces me contestaría esto, y así creamos toda una fantasía en nuestra cabeza. O intentamos evitar a esa persona. Si la vemos que viene, nos vamos por otro lado. Si vemos a un grupo de personas y esa persona está ahí, o salimos de la reunión o nos vamos a otro grupo. Y eso no es lo que debemos hacer. O sea, ¿para qué evitar? ¿Para qué evitar las personas? Porque nosotros pensamos que nos vamos a confrontar. Cuando vemos a la persona, todas esas emociones otra vez vienen a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y por eso es que nosotros tenemos que perdonar. Y solo con una gracia especial de Dios podemos perdonar. Y Dios nos ha dado esa gracia hace 2000 años, cuando Él murió sobre la cruz. Y si tú te pones a pensar, Jesús perdonó sobre la cruz. Y Él tenía que haber, o sea, Él para poder, ¿cómo puedo explicarlo? Él para que el Padre lo aceptara otra vez, Él tenía que ir sin mancha y Él tenía que perdonar. Y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Él lo hace, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Yo estoy hablando de Jesús hombre, no estoy hablando de Jesús Dios, Jesús como hombre perdonó. Ahora ponte a pensar, tus heridas, las heridas que has recibido, esas heridas crean otras heridas nuevas. Y todo esto nos afecta a nosotros y a los demás, a nuestro entorno, de muchas maneras. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo simple. Un niño lo mordió un perro cuando era pequeñito. Este niño empezó a tener miedo de los perros. Luego, como el perro era un perro peludo, empezó a tener miedo a los juguetes de peluche. Luego creció más y empezó a tener miedo a todas las mujeres que llevaban abrigos de piel. Y aunque él había perdonado al perro, toda la conducta se desarrolló en que al final tuvo miedo a las mujeres que llevaban abrigos de piel. Y sin razón, porque la mujer no le había dicho nada. Entonces, esa clase de consecuencias de una pequeña herida, de una tontería, es la que afecta a nuestras vidas. Por eso es que nosotros necesitamos perdonar y necesitamos a Dios para que nuestro perdón sea completo. Jesús hizo el perdón un mandamiento. Y lo podemos ver en Mateo
capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los demás sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús sabía que podíamos hacerlo, si no, no hubiera sido justo de su parte el pedírnoslo. Él sabía, sí, ellos pueden hacerlo. Y por eso es que nos los ha pedido. Y en realidad el perdón es una obediencia a Dios. Él lo dijo otra vez en Mateo 18, capítulo 18, 21 y 22. Cuando Pedro se le acercó y le preguntó, Luke, oye, mira, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿7 veces? Yo estoy seguro de que Pedro estaba harto de que su hermano le hiciera trastadas una detrás de la otra. Y se fue y se quejó a Jesús. Y Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y eso significa siempre. Si tu hermano viene y te hace una trastada, pues tienes que perdonarlo. ¿Y quiénes son tus hermanos? Tus hermanos no solo son los miembros de tu familia, todos somos hermanos en Cristo, es tu prójimo también. Todos, no solo es tu esposo, tu esposa, tus hijos, no. Tu madre, tu padre, los abuelos, los tíos, no. Es todo el género humano. Ahora te voy a decir lo que no es perdonar. ¿Ok? Perdonar no es hacerle un favor especial a alguien que ha hecho algo malo. No, eso no es perdonar. Si tú piensas que tú le estás haciendo un favor especial a una persona que te ha hecho algo malo, perdonándolo, no, eso no es perdonar. Perdonar tampoco es justificar lo que te han hecho. Perdonar tampoco es que se restablezca la relación, no. No. Perdonar no es algo que ocurre entre una persona y otra persona. Eso tampoco es perdonar. Perdonar no es una emoción, es un acto de la voluntad. El perdonar no significa que tú seas un felpudo donde la gente va y se limpia los pies y pueden hacer contigo lo que quieren, no. Perdonar no significa eliminar las consecuencias. Y el perdonar no significa ignorar la falta del otro. Hacer la vista gorda. Perdonar es tampoco para entender que te olvidas de que te han hecho algo. Y perdonar no es liberar a una persona de su responsabilidad personal, de lo que ha hecho. No. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es una transacción entre tú y Dios, donde tú le dejas a Dios ese espacio para que actúe y Él es la persona que va a hacerte justicia, o sea, que va a hacer justicia a lo que te han hecho. Él va a hacer justicia en tu nombre, pero para eso tú tienes que darle a Dios ese espacio, esa oportunidad. No eres tú el que perdonas. No necesitas a Dios para perdonar. Y tú puedes decir lo que quieras. Si el dolor está ahí de lo que te han hecho, tú no has perdonado. Tú puedes decir, he perdonado, sí, he perdonado, 1000 veces he perdonado, sí. Mira, ya no tengo nada con esta persona. Pero si sientes ese dolor todavía, no has perdonado. El perdonar no cuesta nada, es algo egoísta. Tú piensa, cuando perdonas, recuperas tú tu felicidad, recuperas tu libertad, recuperas tu salud en muchos casos, recuperas la salud mental y la salud física. Y es algo que nadie se da cuenta, pero si tú tienes heridas en tu alma, muchos doctores lo saben,
tienes heridas en tu corazón, tu cuerpo reacciona a eso y entonces tú creas enfermedades. Por eso es que es tan importante el perdonar. A lo mejor has intentado perdonar y no has podido. A lo mejor no sabes cómo hacerlo. A lo mejor muchas veces le has pedido ayuda a Dios y le has dicho, por favor, ayúdame a perdonar. Y no ha sucedido. El perdonar es un acto de la voluntad, es querer perdonar. Es un acto de fe, no es un acto que va con emociones, con sentimientos, no. Tú tienes que querer perdonar. Tú tienes que decir, yo quiero perdonar. Es una obediencia a Dios, a lo que Jesús ha dicho. Y tú tienes que tener esa fe de que Jesús va a hacerlo en tu corazón. Si no tienes esa fe, haz lo que quieras, di lo que quieras, no has perdonado. Mira, nosotros podemos ver el caso de la Virgen. ¿Tú crees que es fácil para una madre ver que tratan así a su hijo? Mira, yo te puedo decir, yo he escrito un libro, porque para mí nunca fue problema el perdonar. Me podían hacer perder y media y me da igual. Yo seguía, perdonaba y seguía para adelante, hasta que me tocaron a mi hijo. Y ahí tuve problemas. Ahí sí que no me lo podía quitar de la mente. O sea, me costó más de 3 días el poder perdonar a esta gente. Y eso ya es mucho. Por eso es que muchas veces yo pienso en la Virgen. Cuando ella vio a su hijo tratado así, ¿tú crees que le fue fácil perdonar? Si es padre o madre y le hacen algo a tus hijos, tú saltas. Es la leona o el león que salta a defenderlos. Ahora imagínate lo que tuvo que hacer la Virgen. Imagínate lo que tuvo que hacer la Virgen para poder perdonar. Tuvo que tener una gracia especial. Y por eso es que si tú te pones a pensar, Dios, Jesús, te ha dado esa gracia. Te la dio hace 2000 años sobre la cruz. Él perdonó, Él fue capaz de perdonar. Y la Virgen también. El perdón, al final, es amor. Dios perdonó por amor y la Virgen también perdonó por amor. Jesús dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Él nos amó ¿cómo? Muriendo por nosotros, haciendo todo por nosotros, perdonando a todo el mundo, cuidando a todo el mundo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos tener un deseo de perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y hay 2 formas de perdonar. Una forma de perdonar es lo que yo hice una vez. Pero antes que eso, para poder perdonar tienes que tener una relación con Dios. Tienes que ser consciente que tu cuerpo es el templo de Dios. Jesús lo dijo en la 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces, si es un templo de Dios, tú puedes tener una relación con Dios. Yo sé que para nosotros, para todos los seres humanos, lo más difícil que puede haber es que nosotros nos estemos quietos. El aquietar nuestro cuerpo y aquietar nuestra mente es un problema.
siempre pensamos en cantidad de cosas. Pero cuando conseguimos aquietar nuestro cuerpo y aquietar nuestra mente y estar hablando con Dios, ahí ya no existe el tiempo, ahí pueden pasar horas y no te das cuenta. Si no consigues eso, el poquito tiempo que pasa te parece una eternidad y cuando miras el reloj han pasado a lo mejor 5 minutos. Lo primero que tenemos que hacer es tener una relación con Dios. Empieza con 2 minutos, 3 minutos y luego así auméntala. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tú puedes hacerlo. Después de tener una relación con Dios, entonces viene todo lo que es el perdonar. Yo lo hice una vez. Llegué de trabajar a las 10:30 de la mañana y decidí perdonar a mi madre. Pues nada, me senté enfrente de una imagen del Señor de la Misericordia y empecé a recordar la escena. Y cada vez que la recordaba, quería llorar y me dolía. Y yo decía, Dios mío, en tu nombre quiero perdonar a mi madre. En tu nombre, Señor, bendícela. En tu nombre, Señor, tenla en el cielo. Y eso lo repetí lo menos 100 veces. Hasta que llegó un momento en que yo traje esas memorias a mi mente y no sentí nada. Y hoy en día puedo hablar sobre ellas y no siento nada. Entonces supe que ya la había perdonado. Eso es una forma, una manera un poco fuerte de perdonar a alguien o de perdonar una situación. La otra forma, que es más fácil y más bonita, por supuesto. Te sientas y llamas a Jesús o te sientas en tu momento de oración y llamas al Espíritu Santo. Y le dices, Espíritu Santo, ven y escudriña mi corazón. Al principio dile que te traiga solamente una situación o 2 situaciones para perdonar. Entonces traes esa situación a tu mente cuando el Espíritu Santo te la presenta. Y tú la ves y vuelves a sentir lo que sentías. O sea, no reprimas tus sentimientos, no reprimas tus sensaciones, no reprimas tus emociones. Jesús las conoce de todas maneras. Entonces, tú las vuelves a sentir y le dices a Jesús que venga y que perdone por ti. Y es ahí donde sucede esa transacción. Tú le entregas tu dolor a Jesús y Jesús te da esa paz. Si esto no sucede, no has perdonado. Jesús es el único que puede dar el perdón 100%. Esto tiene que suceder. Luego, cuando vuelves a acordarte de eso, porque no nos podemos olvidar, los recuerdos son recuerdos, eso ya no te va a doler más. Y lo del Espíritu Santo te digo que es la mejor forma. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros no nos acordamos. No, las hemos ya reprimido, están muy abajo, muy abajo, muy abajo. Que ni siquiera, nos podemos acordar de ellas. Pero el Espíritu Santo las trae a la mente. El Espíritu Santo, Él escudriña todo y Él las puede traer a nuestra mente y nosotros tenemos la posibilidad de perdonarlas. Y así, como digo yo, estar en paz y recobrar muchas veces la salud. ¿Por qué? Porque el perdón bloquea, es como un obstáculo para recibir las bendiciones de Dios. Porque tenemos esa amargura, esas heridas. Y muchas veces Dios ya nos ha dado todo lo que nos puede dar desde el principio. Y nosotros no las recibimos porque tenemos ahí una barrera que es el perdón, que no hemos perdonado. Entonces,
el Espíritu Santo es el mejor. Ese método es el mejor para deciros. Y es el más fácil, porque tú no tienes ni siquiera que hacer el esfuerzo. Jesús perdona por ti. Tú lo único que tienes que hacer es tomar la decisión. Yo quiero perdonar. Y por fe creer que Jesús lo hace. Nosotros no solo tenemos que perdonar a los demás. Antes de eso hay un punto muy importante. Cuando nosotros somos niños o adolescentes o en algún momento de nuestra vida, nos han dicho, es tonto, o es torpe, o no sabes matemáticas, o eres gordo. Y todas estas cosas se han convertido como en bastiones en nuestras mentes e influencian nuestro comportamiento. Yo no puedo hacer esto porque soy tonto. A mí no me queda bien esta ropa porque soy gorda o soy gordo. Entonces todo esto se ha creado en nuestras mentes y son como todos muy fuertes. Y te digo, hay que hacer lo mismo. Vas en la oración y te das a Jesús para que destruya, porque esas todas no son verdad. Tú has sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y Dios no es tonto, y Dios no es gordo, y Dios no es torpe. Dios es perfecto. Entonces, tú le pides a Jesús que destruya esos bastiones, que destruya esos muros. Y tú vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Porque ya no van a existir esas cosas. Y una de las cosas muy importantes es, no solo tienes que perdonar a los demás, sino también te tienes que perdonar a ti mismo. Muchas veces tú piensas, he hecho esto malo, y tienes ese sentimiento de culpa. Y no, tú tienes que pensar que Dios ya te ha perdonado. Cuando tú te fuiste a confesar, cuando tú le confesaste todo lo que has hecho a Dios y te arrepentiste, Dios te perdonó 100%. Él no hace las cosas a medias. Él te perdona 100%. Y es algo que tú tienes que entender y que tienes que aceptar. Y nosotros tenemos que empezar, después de empezar a hacer todo esto, tenemos que empezar a pensar como Dios. Tenemos que saber, por ejemplo, en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua. Eso se refiere Jesús a que iba a salir agua, el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, sus frutos son las emociones de Dios. Entonces, tú tienes que empezar a pensar sus pensamientos, empezar a actuar con sus frutos. Y en lugar de reaccionar cuando alguien viene y te hace daño o te dice algo, en lugar de reaccionar en lo físico, con tus emociones, con tus sentimientos y decir, oh my God, Dios mío, esta persona está diciendo esto, lo otro, tú tienes que pensar, ok, el de ahí abajo está intentando usarlo. Y tienes que pensar como lo que dice en Efesios 6, el otro va a intentar venir a utilizarlo y atacarme, pero él no es así, él es un hijo de Dios. Y en lugar de contestarle de manera agresiva, o no le contestas o le contestas bien. Y tú conservarás tu paz. Y de ti brotará esa agua, ese Espíritu Santo. Entonces la persona va a sentirlo también. Y cambiará su actitud. Nosotros debemos de perdonar como Dios perdona.
Dios perdona y olvida. Hay muchas personas que dicen, yo perdono, pero no puedo olvidar. Eso es, como ya lo dije antes, un perdón muy barato. Eso no es perdón. Tú tienes que perdonar y olvidar, pero tienes que ser prudente. Por ejemplo, alguien viene y te roba dinero y tú sabes quién ha sido. Pues le perdonas que te haya robado el dinero. Pero la próxima vez no dejas dinero sobre la mesa para no ponerlo en la tentación de que te vuelva a robar. O sea, tú perdonas, pero tienes que ser prudente. No puedes poner las mismas circunstancias para que la otra persona pueda caer en la misma tentación. Y como digo, Dios perdona y olvida. Y si perdonas, tienes que olvidar. En Efesios 4:32 dice, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que ser buenos los unos con los otros. Eso es lo primero. En Lucas 6:37 leemos, no os juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En otras palabras, el perdón que nosotros recibimos de Dios depende del perdón que nosotros damos. Escucha bien, Dios te perdona a ti como tú perdonas a los demás. La falta de perdón es un veneno para tu cuerpo. O sea, eso tenlo claro. Te puede traer enfermedades, te puede traer disgustos, te puede traer muchas cosas. Sobre todo porque podemos perder las bendiciones de Dios, que eso es lo más importante. Ahora, el otro día, hace algún tiempo estaba leyendo la Biblia y se me vino algo a la cabeza. En Mateo, tú la debes de conocer. En Mateo 18, de 21 al 35, Jesús hace una parábola y está comparando al reino de Dios con un rey. Y este rey tenía un siervo que le debía mucho dinero, así es que lo llamó. Y el siervo le pidió misericordia y el rey lo perdonó. Luego el siervo muy contento salió y se encontró a su vez con uno de sus siervos, de los que le servían a él. Y este siervo pues no le debía tanto dinero y cogió y le dijo, ahora me tienes que pagar, y no tuvo misericordia con él, no tuvo compasión con él. Sus compañeros que lo vieron fueron y lo acusaron al rey. ¿Y qué hizo el rey? El rey lo metió en la cárcel hasta que pagara el último centavo. Y en el versículo 35 leemos, lo mismo hará mi Padre Celestial con cada uno de vosotros si no perdonáis de corazón a vuestro hermano. Entonces yo me puse a pensar, cuando nosotros tuvimos la conversión, entre comillas, fuimos y le pedimos perdón a Dios y Él nos perdonó todo. Ahora, es nuestra obligación, es nuestro deber, si alguien viene y nos hace daño, el perdonarlo. Nosotros hemos sido perdonados por Dios 100%, nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Quiénes somos nosotros entonces para no perdonar a nuestro hermano o a alguien que nos haga algo? Es algo muy importante. ¿Quiénes somos nosotros al final? Y ahora yo quiero decir algo como palabras finales de esto que os he hablado sobre el perdón. Al final no nos van a juzgar si hemos hecho una cosa u otra, sino al final nos van a juzgar si hemos amado o no. Nos van a juzgar sobre el amor. Y como ya dije, el perdón es amor. Nos van a preguntar cuánto hemos amado. No nos van a preguntar
si hemos ido a retiros, no te me van a preguntar si hemos dado charlas, no te van a preguntar. No, al final nos van a preguntar, ¿has amado? ¿Cuánto has amado? Y voy a leer Lucas 6, del 27 al 37. No solo para ti, sino para todos. Pero yo os digo a vosotros que me oís, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, rezad por los que os maltratan, al que te golpee en la mejilla, ofrézale también la otra. Y al que te quite la capa, no le quites la túnica. Da a todo el que te pida limosna, y al que te quite tus bienes, no se los exijas, y lo que desees que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿de qué os sirve? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿de qué os sirve? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Hasta los pecadores prestan a los pecadores para recibir la misma cantidad. Pero amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los malos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esto es una realidad, no es siempre fácil hacerlo, pero al final, si perdonamos, somos nosotros los que ganamos. Que Dios esté con vosotros, que os bendiga y espero que esto os haya servido.